Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a discutir otra manera de derivar funciones conocida como la derivación implícita. Entonces voy a comenzar con un ejemplo. Entonces partamos de un ejemplo en donde uno tiene, por ejemplo, nos dan el problema hallar la ecuación de la tangente. La ecuación de la recta tangente a una circunferencia pues vamos a ver, la circunferencia está centrada en el origen y tiene radio 5. Entonces su ecuación es x2 más y2 igual a 25, que es 5 al cuadrado. Y nos piden la tangente en el punto 3,4. En el punto 3,4. Este es un punto obviamente sobre la circunferencia, aquí lo vemos a la izquierda. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16, 9 16 es 25, se satisface la ecuación. Entonces sabemos que si este es el punto que podemos denotar como A, B, este ejercicio lo hemos hecho, entonces la ecuación de la recta tangente, es y menos b igual a la pendiente de x menos a, donde la pendiente precisamente es la derivada de la función, bueno, ¿de cuál función? Esta va a ser la derivada de la función f en el punto 3, donde f vamos a obtener la de y despejando y de aquí, de esta ecuación, donde f de x es la siguiente función. Pues bueno, vamos a despejar y. Entonces despejemos y, la y es f de x, queda y2. Pasemos a restar este menos x2, es 25 menos x2. Entonces nos queda que y es la raíz cuadrada de 25 menos x2. En este caso tomamos la raíz positiva, simplemente para que el punto que corresponde a x igual a 3, que aquí queda 25 menos 9, 16, la raíz es más o menos 4, pues sea el punto 4. Entonces f de x, en resumen, es 25 menos x2 a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada positiva de esta. Entonces tenemos toda esta información, tenemos A y B, entonces la cuestión es simplemente computar la derivada de la tangente en 3. Entonces utilizamos para esto las reglas de derivación que conocemos. F de x, hasta aquí no estoy haciendo nada nuevo, simplemente estoy introduciendo el problema, ahora vamos a hacerlo nuevo. Entonces f de x se derivaría, si ustedes quieren, pues la regla de la cadena, esto lo podemos escribir como u a la 1/2, ¿de acuerdo? Donde u, lo voy a destacar aquí en otro color, u es esta expresión que está dentro del paréntesis, 25 menos x2, de tal manera que u' de x es 0, ¿cierto? La derivada de 25 menos la derivada de x2 menos 2x, es menos 2x, muy bien. Entonces, ¿quién es f? F es u a la 1/2. ¿Quién es f'? Pues sería el 1/2 pasa al frente, 1/2 de u a la menos 1/2 por u'. Entonces queda 1/2 de u, 25 menos x2 a la menos 1/2 por u', que es menos 2x. Muy bien, entonces finalmente ya tenemos, vamos a sustituir la x por el valor de x igual a 3. ¿Cierto? Sustituimos x igual a 3 aquí. Entonces nos queda 1/2. Queda 25 menos 3 al cuadrado menos 9 a la menos 1/2 por menos 2 multiplicado por 3, que es el valor de x. Entonces simplemente esto es 25 menos 9 es 16. La raíz cuadrada es 4. Entonces, si ustedes quieren, esto es 1 sobre 2 veces 25 menos 9 a la 1/2. Si ustedes dudan, pues siempre pueden pasar el exponente negativo abajo, aquí por menos 6, entonces queda 1 sobre, aquí queda entonces 25 menos 9 16, raíz cuadrada 4, queda 2 por 4, y aquí queda menos 6 por menos 6, entonces queda menos 6 octavos, esa sería la pendiente, o sea, la pendiente sería
simplificando un poquito, dividamos por 2 menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la pendiente de la recta tangente, como se muestra aquí a la izquierda. Muy bien, pero ese no es el propósito, eso ya lo sabemos hacer. El propósito de esta clase es mostrar cómo, sin tener que despejar y, podemos derivar utilizando las reglas de la derivación. Entonces la idea de lo que se conoce como derivación implícita es la siguiente. Entonces la derivación implícita es simplemente, no conocemos a y, pero y es una función que satisface esta ecuación. Entonces volvemos a esta ecuación y planteamos y es una cierta función que la vamos a escribir como y de x. Entonces si ustedes quieren, x2 más y es una función de x, pues ¿cuál función de x es? Es la que estamos llamando aquí y o f, si como quieren ustedes. Es la función 25 menos x2 a la 1 medio, pero está dada en forma implícita. En forma implícita es que a pesar de que no la despejemos, la función y es aquella función que satisface esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazamos a y por una función implícita que no conocemos, pero que sí sabemos que satisface la ecuación x2 más y2 igual a 25. Ahora derivemos ambos lados. Entonces derivamos ambos lados. Entonces al derivar ambos lados nos queda la derivada de x2 es 2x. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? Bueno, esto lo hicimos con la regla de la cadena. Recuerden, esto es 2 veces la derivada de y por y'. O sea, esto es 2 veces y por y'. Igual a la derivada de 25 que es 0. Entonces repito, el punto esencial está en la derivación de y2. Escribámoslo con esta notación de Leibniz. La derivada de y2 es 2 veces y por la derivada de y. Esta es la regla de la cadena. Entonces miren que se tiene esta ecuación. Entonces si se tiene esta ecuación, podemos despejar de aquí a y', ¿cierto? Y', despejando queda, este 2x pasa aquí a restar como menos 2x, y este 2y pasa a dividir. 2y de x. Se cancela el 2 y queda menos 2 sobre y de x. Muy bien. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué nos ganamos? Bueno, nos ganamos algo. Queremos saber la derivada en el punto 3. Ese era el objetivo, para poder computar la ecuación de la tangente. Entonces sustituyamos nuevamente x por 3 en esta ecuación. Vamos a sustituir x por 3, queda la derivada de y en 3, que es lo que estamos buscando, es igual a menos 3. Bueno, ¿y cuánto vale la función en 3? Pues la función en 3 vale 4. ¿Cierto? Cuando x es 3, calcular el valor de la función que hay que poner aquí es, no hay que despejar simbólicamente a y en términos de x, sino que sabemos que el valor de y ya es 4 cuando x es 3. Entonces este valor de y es 4. Entonces miren que nos da lo mismo. Nos da menos 3 cuartos. Entonces son dos maneras de obtener la misma respuesta, pero con una diferencia. La diferencia es que en este segundo procedimiento no tuvimos que despejar la ecuación, no tuvimos que despejar explícitamente a y en términos de x, sino que usamos implícitamente la forma como estaba definida y en términos de x para hallar la derivada. Pues de ahí obviamente se sigue el nombre de derivación implícita. Vamos a hacer otros ejemplos. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este es un ejemplo en donde la derivación implícita es absolutamente necesaria por la dificultad que hay para despejar la función. Entonces, por ejemplo, nos dan la función, supongamos que f, pues o y de x, mejor dicho, y de x es una función que satisface la ecuación siguiente. La ecuación es x3 más y3 igual a 6xy. Muy bien, entonces queremos entonces hallar la tangente a esta curva que se llama el folio de Descartes en el punto 3,3. Entonces vamos a hallar la tangente a esta curva en el punto 3,3. Muy bien. Entonces, bueno, la primera cosa es
y es una función que satisface esta ecuación, es decir, x3 más y de x al cubo igual a 6x por y de x, ¿de acuerdo? Eso es lo que sabemos implícitamente. Bueno, entonces la primera cosa es despejar a y en términos de x. Eso es lo primero que uno haría, pero si ustedes intentan hacer eso, miren que aquí hay una ecuación cúbica en y. Esa es una ecuación bastante complicada, aunque hay una fórmula explícita, la fórmula es muy engorrosa, y si aquí pusieran 4 o 7, por decir algo, ya no habría posiblemente ninguna fórmula para resolver esa ecuación, entonces no vamos a tomar ese camino, vamos a tomar el camino de la derivación implícita, que la regla es simplemente, como lo hicimos ahorita, consiste de dos pasos. Uno es usar la regla de la cadena y derivar a ambos lados, como si nosotros conociéramos a y, como haciéndonos un poquito los bobos, pensando que y la conocemos, simplemente que no la estamos pintando aquí, es un cajoncito que uno podría cliquear y descubrir quién es. Entonces, derivemos implícitamente, derivemos, perdón, esta ecuación a ambos lados. Entonces, la ecuación de x, la derivada de x3 pasa el 3 al frente, queda 3x2. Nuevamente, la derivada de y3 por la regla de la cadena es 3y al cuadrado por y'. ¿De acuerdo? 3y al cuadrado por y'. Ahora tenemos aquí un producto de dos funciones. Esta es una primera función, 6x, y esta es una segunda función y. Entonces apliquemos la regla para derivar un producto. Queda la derivada del primero, que es la derivada de 6x, que es 6, por el segundo, por y de x, más el primero, 6x, el primer factor, por la derivada del segundo factor, bueno, y' simplemente. Entonces miren que aquí nos queda una ecuación, nos queda y' a este lado y y' a este lado, podemos despejar y' en términos de x y y. Entonces segundo paso, después de derivar ambos lados, vamos a resolver para y. Entonces en el segundo paso, perdón, a resolver para y'. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar este término que está aquí, pasemos este término a restar a este lado. Y este lo podemos pasar a sumar. Entonces primero pasemos este a restar, queda 3x2 más 3yx al cuadrado por y' menos 6x por y'x igual a 6y. Entonces seguimos con este paso. Ahora vamos a pasar este término que tenemos aquí, voy a pasarlo al lado derecho, voy a pasarlo para acá, entonces me queda 3y2 y' menos 6xy' igual a 6y menos 3x2. Muy bien, entonces ahora como me interesa es despejar a y', pues yo veo que aquí este término tiene y' y este término tiene y', entonces lo normal es sacar factor común y'. Y' sería el factor común que multiplica 3y2 menos 6x, ¿de acuerdo? Sacando el y', es 3y2 menos 6x, esto es 6y menos 3x2, entonces y' es igual a 6y menos 3x2, este término, entonces todo este corchete lo pasamos a dividir al lado derecho, entonces divido 3y2 menos 6x. En los libros ustedes van a encontrar estos procedimientos donde y no se escribe como y de x, sino que escriben simplemente y solita, y y' la escriben como y', sin poner la variable x. Pues obviamente eso es lo mismo, simplemente que conceptualmente, en mi opinión, es mucho más claro poner y de x y y' porque no sabe qué está haciendo. De resto es uno como derivando una letra, y, entonces la gente podría decir, bueno, pues los estudiantes se confunden. La derivada de y no es 1. Bueno, si y es una variable, sí, pero aquí si lo escribimos como y de x ya no hay ninguna duda, ya queda definido como una función. Entonces esto es mucho mejor. ¿Dónde queremos la derivada? Finalmente queremos la derivada en el punto 3,3, ¿de acuerdo? Entonces para computar la derivada en el punto 3,3 sustituimos x igual a 3, tercer paso. Vamos a sustituir x igual a 3 y y igual a 3, que es el valor correspondiente de la función del folio de Descartes, ¿cierto? Sabemos que el punto 3,3 está sobre esta curva. Ustedes lo pueden verificar, 3 al cubo 27, más 3 al cubo 27, queda 27 por 2, eso es 56, y aquí queda 3 por 3, 9 perdón, esto es 54, y aquí queda 3 por 3, 9 por 6, 54. 54 igual a 54. Entonces simplemente
y' en 3, que sería el tercer paso, sería 6 multiplicado por el valor de y, que es 3, menos 3 multiplicado, bueno, prefiero la crucecita, el punto, por x al cuadrado es 3 al cuadrado por 9, sobre 3 multiplicado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Y es 3, menos 6 multiplicado por x, que vale 3, entonces queda 6 por 3, 18, menos 9 por 3, 27, sobre 9 por 3, 27, menos 6 por 3, 18. Pues obviamente es este mismo con signo menos, esto es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente es menos 1, pues la ecuación de la recta tangente, si ustedes quieren. Finalmente, ecuación de la tangente sería y menos 3 igual a la pendiente menos 1 de x menos 3, el valor del punto. Ya esta parte pues ya no la voy a discutir en detalle, ya hemos hecho este problema varias veces. El punto esencial nuevo entonces, repito, es que sin despejar y, suponemos que y es una cierta función que satisface esta ecuación funcional. Esta es la definición implícita de y. Esto que tenemos aquí es lo que llamamos la definición implícita de y, de la función yx. Es una función de y. Entonces el paso es, 1, derivar ambos lados usando la regla de la cadena. Por ejemplo, cada que tengamos y al cubo, pues su derivada sería 3y al cuadrado y'. Si tuviéramos seno de y, por decir algo, ahora hacemos otro ejemplo, pues entonces la derivada sería coseno de y por y', etc. 2. Después de derivar ambos lados, despejamos para y'. Y 3. Sustituimos los correspondientes valores de x y y en la ecuación que nos quede para y'. Muy bien. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.